Bueno, ya nada más faltan 4, a ver si ahorita se unen. Entonces nos quedamos en esta diapositiva, ¿verdad? Estábamos comparando cuando es insuficiencia respiratoria aguda o crónica, algunos aspectos importantes que las diferencian y ya explicamos pues todas ellas. Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Aquí les puse un cuadro en donde, aquí está, la etiología de la insuficiencia respiratoria tipo 1. ¿Quién me recuerda cuál es la insuficiencia respiratoria tipo 1? La hipoxémica. Hipoxémica. ¿Y cómo está el CO2 en estos casos? Normal o bajo. Bueno. Puede ser normal o bajo. Entonces, esas son algunas de las causas más comunes o de las principales causas que se pueden presentar como insuficiencia respiratoria tipo 1. Incluso hay autores que lo mezclan, ¿verdad? Lo manejan comparado con el patrón radiológico, es decir, en la radiografía de tórax. Entonces la clasifican cuando los pulmones están claros, ¿no? Que no se ven así, digamos, muchas alteraciones. Cuando hay infiltrados, opacidades o infiltrados. ¿A qué le llamamos opacidades o infiltrados en una radiografía de tórax? A las zonas que se ven radiolúcidas. ¿Qué es radiolúcida? Sería radiopaca, ¿no? Sería radiopaca. Por eso, no sé a qué te refieres, ¿cómo se ve en la placa? Negras, blancas. Se ve blanca. Bueno, blanco. Todo lo que sea opacidad o infiltrado es lo que se ve blanco, ¿verdad? Si son difusos, quiere decir puede haber infiltrados micro y macronodulares y puede ser que estén en el intersticio o ocupando los alveolos, etcétera, ¿sale? O si es una opacidad localizada, quiere decir que es más grande, ¿verdad? Se ve algo blanco más grande, como aquí cuando hay una neumonía, una atelectasia, ya sabemos lo que es atelectasia, etcétera. Y cuando es difuso, generalmente es cuando hay edema pulmonar, cuando hay síndrome de dificultad respiratoria aguda, que ya lo hemos mencionado. Esto puede ser causado por muchas otras enfermedades, ¿sale? Por ejemplo, los pacientes que tienen pancreatitis grave pueden desarrollar SDRA, los pacientes quemados pueden desarrollar SDRA, los pacientes con sepsis pueden desarrollar SDRA, etcétera. Esta es una complicación, digamos, de muchas enfermedades severas. También cuando hay neumonía típica, por ejemplo, ahorita con la enfermedad del COVID-19, pues también se presenta esto, ¿verdad? Infiltrados difusos, ¿sale? Entonces lo diferencian de esta forma, más o menos, y estas son algunas de las principales causas. Extraparenquimatosa, pues quiere decir que está fuera de los pulmones, como ya hemos visto, ¿verdad? El derrame pleural o el neumotórax, pues está fuera de los pulmones, ¿no? En el espacio pleural. Entonces, así se clasifica. Son algunas de las principales causas, ¿no? Bueno, me voy a brincar esa. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Vean, sí se nota, ¿verdad? ¿Sí ven la imagen bien? Vean, aquí en este caso, incluso nos presentan, ¿verdad? Letra A, B y C. Aquí, en la letra A, es un paciente que tiene edema pulmonar. Entonces, esto blanquito, ¿verdad? Todo esto blanquito que se ve aquí, estos infiltrados, estas lesiones, digamos, es el material que está ocupando los alveolos, es el agua, pues el líquido que está ocupando ahí los alveolos, y se ve blanco, ¿verdad? Y se ve difuso, ¿verdad? Se ve difuso y de predominio, vean, en el centro, ¿verdad? Y se va extendiendo y va disminuyendo hacia la periferia. Entonces, se supone que aquí es el mismo paciente, después de unas horas de tratamiento, y ya luego aquí dice C, día 2, vean cómo ya mejoró, ¿verdad? Su radiografía, de cómo estaba primero a cómo estaba aquí. Si notan, ¿verdad? Que disminuyeron estos infiltrados, ¿sí? Esta sería una imagen más o menos de la evolución de un paciente con edema pulmonar. Aquí, ¿qué notan? Aquí son 2, 1 y 2. ¿Qué tendrá este paciente? ¿O qué alcanzan a notar en la placa? Infiltrados. También hay infiltrados, ¿verdad? ¿Qué otro nombre dijimos? ¿Cómo se les puede decir? ¿Infiltrados o qué?
Opacidades difusas. Infiltrados u opacidades, ¿verdad? Entonces aquí se ven pues, esas infiltrados, esas opacidades que son irregulares, ¿verdad? Vean, pueden ser micro o macronodulares, etcétera, para que revisen eso en las radiografías de tórax, cómo se clasifican las lesiones, etcétera. Entonces también aquí pues es un paciente con edema pulmonar, vean. Todas estas lesiones que se ven aquí. Aquí, ¿qué notan? En esta y en esta. ¿Qué le notan? ¿Es una opacidad localizada? Ajá, ¿en cuál? ¿En esta o en esta? ¿O en las dos? En las dos. Aquí, ¿en qué pulmón ves esa opacidad? Abajo. Aquí todo esto. Si lo notan, todo esto es una opacidad grandotota, ¿verdad? Aquí está grande, una opacidad grande. Aquí la ven. ¿Y aquí, en dónde está? ¿Arriba o abajo? Arriba. Y lo ven, ¿verdad? Todo esto es una gran opacidad. Entonces, ¿qué creen que sea esto? En estas dos placas, ¿qué creen que tenga estos pacientes? Claro, aquí está muy grandote. Hay veces que se ve más pequeño. ¿Cómo? Pues una neumonía. Neumonía, ¿verdad? Entonces aquí se ve una neumonía, pues parece una neumonía lobar, ¿verdad? Porque son opacidades muy grandes. A veces se ve esta misma imagen, pero aquí nada más pequeñito, ¿verdad? Quiere decir que la neumonía, pues está en evolución o está más localizada, pero aquí es una neumonía muy grande, ¿verdad? Así se ven las imágenes de neumonía, más o menos. Y aquí es lo que ustedes ya conocen, ya saben diagnosticar. ¿Qué es esto? Neumotórax. No, esto se ve. Edema. Derrame. Edema. No. Derrame pleural. A ver, el edema pulmonar es esto, ¿verdad? Son los infiltrados, opacidades, micro y macronodulares difusas del centro a la periferia, que son bilaterales siempre, porque afecta a ambos pulmones al mismo tiempo, ya sea edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico. Así se ve el edema pulmonar, como lo acabamos de mostrar, vean. Son los infiltrados, ¿verdad? Difusos, bilaterales, que se extienden del centro a la periferia. Incluso mencionan que tiene imagen de alas de mariposa. Vean, alas de mariposa porque es más en el centro y va terminando en la periferia. Ese es el edema pulmonar. Esto ya vimos en las clases previas que es esta imagen. Esto es blanco. ¿Qué quiere decir que es que aire o agua o líquido? Líquido. Líquido. Entonces, ¿qué es esto? Sería derrame pleural. Entonces es un derrame pleural, ¿verdad? Vean, incluso aquí se ve la línea, ya les había dicho, ¿no? Aquí se ve el nivel. Ajá. El nivel, ¿verdad? Aquí está. Y aquí, ¿qué más hay? Pues aquí nos están indicando otro, ¿verdad? Otro derrame que ocupa casi la mitad del pulmón izquierdo. Entonces, este es el derrame pleural. Aquí ya no puse lo de neumotórax porque ya lo habíamos visto, pero acuérdense ahí, se vería aquí la trama vascular, estas rayitas, y afuera no se vería nada. Incluso, a ver, pues creo que incluso hasta tiene neumotórax este paciente. ¿Ya lo notaron? ¿Ya notaron aquí? En el mismo lado donde tiene el derrame, ¿ya vieron esta imagen? ¿Sí ven? Sí. ¿Sí ven esta siluetita? Sí. Este es el pulmón, ¿sí lo notan? Aquí está la trama broncovascular, igual que aquí, ¿verdad? Se ven las rayitas blancas. Y aquí afuera, ¿cómo se ve? Se ve negro, no se alcanzan a ver esas. Nada más se ve negro, porque el tejido, el pulmón está aquí, ¿sí lo ven? Aquí está la silueta del pulmón, vean, está colapsado, está chiquitito aquí. Aquí está el pulmón completo. Claro, tiene también ahí, es una enfermedad crónica, y se ve aumento de la trama bronquial, cefalización del flujo, congestión parailiar, muchas cosas. Pero vean, aquí está el pulmón colapsado. Aquí está el pulmón adentro y esto de afuera es el aire que está nada más en el espacio pleural. No lo había yo notado. Es un neumotórax también con derrame pleural. Entonces toda esta zona de aquí, todo lo que se llama, todo esto aquí es el ilio, ¿verdad? Es la zona iliar o parailiar. Lo que está afuera es periiliar, ¿verdad? Los pacientes que tienen cefalización de flujo se ve así estas rayitas blancas hacia arriba, pero más notorias, ¿sale? Entonces estos son los ilios. Entonces aquí se ve ese derrame y aquí también hay un derrame, ¿sale? De algunas causas de las que acabamos de ver aquí, ¿verdad? Algunas de las que está aquí, edema pulmonar, derrame pleural, incluso el neumotórax, que no
que no había visto yo. Yo nada más la puse por el derrame, pero aquí está. Sí lo notan, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto, ¿ok? Y las principales causas de la insuficiencia respiratoria tipo 2 también las clasifican dependiendo, pues, cuál puede ser el origen. Cuando está alterado el sistema nervioso central, pues ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? En eventos vasculares cerebrales, traumatismos craneoencefálicos severos, un trauma medular, ¿verdad? Que se lesionan las raíces nerviosas, intoxicación por opioides, por benzodiazepinas, etcétera. ¿Qué es el mixedema? ¿Quién me dice qué es el mixedema? ¿No? Es una complicación del hipotiroidismo, ¿verdad? Del hipotiroidismo. Bueno, para que lean eso un poco, es como edema, pero causado por mucopolisacáridos, y es un edema diferente al que es causado por retención de líquidos, como la insuficiencia renal o en la falla cardíaca. Entonces también puede ser el origen por una enfermedad neuromuscular, ya lo habíamos dicho. La tipo 2, ¿quién me dice cuál es? La insuficiencia tipo 2. Hipercárnica. Hipercárnica. Con hipoxia, pero hipercárnica. Entonces ahí aumenta. ¿Ahí cuál es la falla? ¿Cuál es el problema en la tipo 2? Insuficiencia de la ventilación. ¿Mande? Insuficiencia de la ventilación, o sea, de la bomba muscular. Muy bien, una falla ventilatoria, ¿verdad? Prácticamente. ¿Y cuáles son las 3 características de esa falla ventilatoria? ¿Qué se altera? Disminuye la. Frecuencia respiratoria. Luego disminuye el volumen corriente. El volumen corriente. Esas causas, por ejemplo, son esto, ¿verdad? Las enfermedades neuromusculares, Guillain-Barré, todo esto, o la alteración del sistema nervioso central que estamos viendo aquí. En estos dos casos sucede eso. Disminuye la frecuencia respiratoria, pues porque está deprimido, ¿verdad? El sistema nervioso central, o porque hay una enfermedad neuromuscular, y además disminuye el volumen corriente, pues no pueden meter suficiente aire, ¿verdad? No pueden llevar a cabo una ventilación adecuada. Y normalmente en estos casos, cuando hay obstrucción de la vía aérea superior, alteración incluso de las pleuras, cosas así, aquí lo que sucede, además de lo otro, también aumenta el espacio muerto, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque hay aire que no se está ocupando. Incluso aquí, no sé si aparece, pero también aquí, en obstrucción de las vías aéreas superiores, también podría entrar aquí el propio EPOC, la propia EPOC, incluso el asma, ¿vale? En las cuales aumenta el espacio muerto. Por eso hay una falla, bueno, la falla ventilatoria ocasiona todo eso que estamos mencionando, ¿sí? Esa sería la diferencia. Aquí, pues, puse algunos ejemplos, nada más como para, ¿qué notan ahí en esta placa? ¿Qué es lo que les llama la atención luego? La figurita, ¿no? Que está como en arco. ¿Esto, Eso. verdad? ¿Qué parece? Sí. ¿Qué creen que sea? Parece como una dentadura, ¿no? O algo así. Es un objeto, Ajá, como una dentadura, como una aguja, como un cable, algo así. es un objeto extraño, ¿no? Y a ver, Ajá. aquí que notan así de inicio. Ahí hay como una aguja atravesada. También, ¿verdad? Hay un objeto extraño de metal, ¿verdad? Seguramente. Se ve ahí. Sí. Vean, y en la lateral también. Aquí. Ahí parece que se tragó un juguete de Lego, ¿no? El niño. Sí, es lo más seguro, es un niño de 4 años, vean. Y aquí, ¿qué se ve otra vez aquí? Bueno, del pulmón izquierdo se ve todo blanco. Ay, ¿qué es eso entonces? Derrame. Derrame pleural. Derrame pleural masivo, ¿verdad? Así se llama, Sí. derrame pleural masivo, porque ocupa todo. Y lo puse pues porque puede ser una causa, ¿verdad? Derrame pleural masivo de alteraciones pleurales, ¿sale? Ahí disminuye pues también ¿cómo se llama? El volumen corriente, pero sobre todo aumenta el espacio muerto. Entonces en estos casos pues ya sí puede comprometer la oxigenación y también ya compromete la ventilación y pues puede causar hipercapnia, ¿verdad? Después de cierto tiempo, pues porque está afectado todo un pulmón completo. Entonces son algunas imágenes para que ya no se les olvide. Y bueno, otra vez para resumir todo lo que ya hemos dicho, aquí están los 5 mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. Aquí están.
y están comparados con la presión parcial de oxígeno, con la presión parcial de CO2, con el gradiente alveolo arterial de oxígeno y con el beneficio o la utilidad cuando nosotros les estamos aportando, ¿cómo se llama? Oxígeno suplementario, ¿verdad? Aquí está. Entonces, esto viene en muchos libros, en muchos artículos. Aquí yo lo puse para que lo revisemos rápidamente. Entonces, uno de los mecanismos, ¿verdad?, que puede ocasionar insuficiencia respiratoria fisiopatológicamente es cuando disminuye la ¿qué? ¿Qué sería disminución de la FiO2? ¿Eso qué significa? La disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Sí, claro, disminución de la fracción inspirada, pero ¿qué significa eso? ¿En dónde o cómo? Dice disminución de la FiO2, pero ¿en dónde? ¿O a qué se refiere? De la atmósfera, ¿no? Pues lo que estamos respirando de la atmósfera, ¿verdad? En el espacio en donde estemos, si disminuye la concentración parcial, la que estamos respirando, pues seguramente vamos a tener ¿qué? Insuficiencia respiratoria. Entonces, si estamos en un lugar donde hay poco oxígeno, ¿vamos a poder meter suficiente oxígeno a los pulmones, sí o no? No. Pues no, ¿verdad? Y por eso dice aquí que la presión arterial de oxígeno, ¿cómo va a estar? Disminuida. Pero primero, ¿qué es lo que disminuye? Antes de disminuir la PaO2, ¿qué disminuye primero? La FiO2. Claro, sí, pues aquí, pero aquí mismo. O sea, de la mano con la PaO2, ¿qué disminuye? O sea, que van de la mano junto con ¿qué? La presión arterial de oxígeno. La PCO2. No, disminuye junto con ¿quién? Aquí está, aquí en este mismo cuadrito está. La presión alveolar, ¿verdad? Entonces, obviamente, disminuye primero la presión alveolar de oxígeno, pues porque como hay poco oxígeno en el ambiente, no vamos a meter suficiente oxígeno al alveolo. Entonces, la presión alveolar de oxígeno va a estar disminuida. Por lo tanto, ¿quién va a disminuir también? Pues la presión arterial de oxígeno, porque si hay poco oxígeno en el alveolo, ¿cuánto oxígeno va a pasar al capilar? Poco. Pues poco, ¿verdad? Entonces disminuye, obviamente. La CO2, la presión arterial de CO2 va a estar disminuida. ¿Por qué? Normalmente. Porque hay hipocapnia en estos casos normalmente. Porque se va a hacer una hiperventilación, ¿no? Como se va a tratar de respirar más para meter más oxígeno, mayor cantidad de oxígeno. Muy bien, entonces hay una respuesta de hiperventilación, ¿verdad? Para que el cuerpo trata de meter más aire y más oxígeno y pues eliminamos más CO2. Entonces puede estar disminuido. ¿Esto qué es? Gradiente alveolo arterial, ¿verdad? ¿Por qué dice aquí que está normal? En estos casos es normal. Ya vimos lo que es el gradiente alveolo arterial, ¿verdad? Sí. Porque no va a estar obstruido. Perdón, ¿quién me explica primero qué es el gradiente alveolo arterial? Es la diferencia entre, bueno, del oxígeno, ¿no? Es como la pérdida que hay del alveolo al capilar pulmonar. Este debería ser 0 para ser ideal. Ya si es 4 va a comenzar a disminuir y así. Bueno, dijimos menor de 10, ¿verdad? Tampoco puede ser igual. Menor de 10, incluso dicen menor de 15 algunos, ¿ok? Ajá. O sea, es la diferencia de la presión, ¿verdad? De oxígeno que hay en el alveolo y en los capilares arteriales pulmonares. ¿Por qué? Porque se está llevando la hematosis. Entonces, automáticamente se igualan casi, ¿verdad? Se equilibran. Por eso debe ser la diferencia muy grande o muy pequeña. Muy pequeña. Muy pequeña. Porque el aire que está aquí en el alveolo, el oxígeno, inmediatamente difunde hacia los capilares. Entonces, inmediatamente se equilibran, ¿verdad? Por eso debe ser muy pequeña. Entonces, en estos casos, cuando disminuye la FiO2, ¿por qué es normal el gradiente alveolo arterial? Porque no va a haber una alteración en los gradientes, bueno, en las presiones como tal. Bueno, sí hay, ¿no? Dijimos que la PaO2 sí está disminuida, vean. Pues porque van a disminuir los dos, ¿no? La FiO2 y la presión alveolar, ¿no? Pues claro, porque al haber menos oxígeno en el ambiente, vamos a meter menos oxígeno ¿a dónde? A los alveolos. Por eso la presión alveolar va a estar disminuida. Y si la presión alveolar está disminuida, ¿cuánto oxígeno le va a pasar al capilar?
¿Mucho o poquito? Poco. Poco. Por eso la PaO2 que está aquí también está disminuida. Entonces, si disminuye la PaO2 con poco oxígeno en el alveolo, la hematosis va a ser menor porque le va a pasar menos oxígeno al capilar. Ambos disminuyen. Entonces, si en la PaO2 hay poco oxígeno y le pasa poco oxígeno a la PaO2, pero sigue manteniendo ese equilibrio, o sea, en ambos está disminuido, ¿cómo va a ser el gradiente alveolo arterial? Normal. Vamos a ver cómo. Normal, pero bajo, ¿verdad? O sea, la hematosis va a ser baja, pero se va a seguir manteniendo el gradiente alveolo arterial. ¿Sí me explico? Porque ambas están bajas. Se sigue manteniendo el equilibrio, no hay alteración en la hematosis ni nada. Simplemente como la presión arterial, la presión alveolar está disminuida, pues también la presión alveolar arterial va a estar disminuida, pero se mantiene el normal este gradiente porque ambos disminuyen. ¿Sí me explico? Sí. O sea, disminuye la presión arterial, pero ambos están disminuidos, aunque la hematosis se mantenga normal. Pero obviamente, como está disminuido el oxígeno en la atmósfera, pues disminuyen ambos a la par, ¿sale? Por eso se mantiene. Si le damos oxígeno suplementario a estos pacientes, le ponemos sus puntas nasales, etcétera, ¿va a mejorar esta presión arterial de oxígeno? ¿Va a mejorar su insuficiencia respiratoria? Pues sí, ¿verdad? Sí. Porque el problema es que había poco oxígeno en el ambiente. Si yo le aumento esa FiO2, que era la causa, pues ya con eso se va a ir quitando la insuficiencia respiratoria. Además, acuérdense, esto del gradiente alveolo arterial también lo utilizamos como una con una clasificación de quién misma, de la propia ¿qué? De la insuficiencia respiratoria. De la propia insuficiencia respiratoria. A ver, aquí está, vean, ¿sí? Insuficiencia con gradiente alveolo arterial elevado o normal. Es el que vimos ahorita, ¿verdad? En el ejemplo. Entonces, acuérdense, cuando es normal, casi siempre el origen de la insuficiencia respiratoria es extrapulmonar. O sea, el problema no está en los pulmones. Siempre que esté elevado el gradiente alveolo arterial, podemos dar por hecho casi automáticamente que el problema está ¿dónde? Pues en los propios pulmones, ¿sale? Por eso la tipo 1, casi todas estas etiologías que vemos aquí, nos van a causar casi todas, quizá exceptuando esto último, ¿verdad? Todas estas, si dice opacidad, etcétera, el problema ¿dónde va a estar? En los pulmones. Entonces, en estos casos, ¿cómo va a estar el gradiente alveolo arterial? Casi en todas estas etiologías. ¿Cómo va a estar? Alterado. Sí, alterado pues, pero ¿cómo? Elevado. Elevado. Alto, ¿verdad? Pues lo acabamos de decir, gradiente alveolo arterial alto, cuando el problema es en los pulmones. Y en cambio, en estos casos, cuando está deprimido el sistema nervioso, que alguien se intoxicó con benzodiazepinas, o tienen Guillain-Barré o miastenia gravis, etcétera, o incluso hay una obstrucción de la vía aérea, ¿cómo va a estar el gradiente alveolo arterial? Normal. Va a estar normal. Normal, porque por ejemplo, a ver, si alguien tiene un tumor que ya le creció mucho y ya le está ocluyendo la laringe, ¿no? Y ya no puede meter aire. ¿Cómo va a estar la presión alveolar de oxígeno en este paciente? Baja. Baja porque no le está entrando suficiente aire con oxígeno, ¿verdad? Baja la presión alveolar. ¿Y cómo va a estar la presión arterial de oxígeno? Baja. Baja igual. Pues baja porque la hematosis va a estar baja, ambas bajan. ¿Y cómo va a estar el gradiente alveolo arterial? Normal. Normal, porque como ambos bajaron, pues están a la par, están equilibrados y por eso el gradiente está normal, ¿sale? Entonces, para que ya aprecien eso y lo interpreten en el tipo de insuficiencia y dependiendo la causa, ¿sale? Entonces, ese sería el primer caso, el primer mecanismo que puede ocasionar insuficiencia respiratoria. Otro mecanismo, pues, es la hipoventilación alveolar. De eso ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Obviamente. Si un paciente está hipoventilando, ¿cómo va a estar su presión alveolar? Si disminuye la ventilación pulmonar y la ventilación alveolar, ¿cómo va a estar la presión alveolar de oxígeno? Disminuida.
pues disminuida, porque pues no le entra, es que necesito que me contesten rapidísimo, porque me da la sensación pues de que no les queda claro, de que no, o sea, todas estas causas, esta enfermedad neuromuscular, esta alteración del sistema nervioso central, todo esto causa que hipoventilación, porque hay una falla ventilatoria, una falla de la bomba ventilatoria, ya lo dijimos, en la obstrucción de la vía aérea superior también hay hipoventilación porque aumenta el espacio muerto, etcétera, etcétera. Entonces ya necesito que me contesten muy rápido porque si no, pues, entonces, si disminuye la presión alveolar, pues obviamente va a estar disminuida la presión arterial de oxígeno, ¿verdad? Por eso aquí disminuye. Ahora sí, como esta es como es hipoventilación, ¿cómo va a estar la presión? Nos quedan 10 minutos. ¿Cómo va a estar la presión arterial de CO2? Aumentada. Pues aumentada porque no puede eliminar el CO2, porque no está ventilando bien, y va a haber que hipocapnia o hipercapnia. Hipercapnia. Hipercapnia, ¿verdad? Va a estar muy elevada. Y si persistiera este problema de problema ácido básico, se le podría presentar a este paciente. Acidosis. Una acidosis respiratoria. ¿Acidosis qué? Respiratoria. Recuerden que siempre es con apellido, acidosis respiratoria, ¿verdad? Muy bien. Y en estos casos, ¿cómo va a estar el gradiente alveolo arterial? Cuando hay hipoventilación. Normal. ¿Por qué normal? Porque entra poco aire. Poco presión de oxígeno. Y luego, si hay poca presión alveolar de oxígeno, ¿cuánto oxígeno le va a transmitir a los capilares? Poca. Entonces, si hacemos la resta, pues aunque están disminuidos ambos, o sea, va a estar disminuida esta, pero va a ser normal porque el rango no se va a ampliar, porque ambos están disminuidos, como en el caso de acá previo, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Va a ser útil el oxígeno? Pues sí, puede ser que sí, si el oxígeno, si le ponemos muchos litros de oxígeno, ¿verdad? Pero si el paciente sigue sin poder mover la caja torácica, por ejemplo, si tiene una miastenia gravis muy agudizada, que no puede mover sus músculos, o tuvo una lesión de varias costillas y no puede moverlos, aunque le pongamos 20 litros de oxígeno, ¿qué va a suceder? ¿Qué podría suceder? Aunque le pusiéramos 10 o 20 litros de oxígeno suplementario. Sigue sin poder ventilar. Pues sigue sin poder ventilar. Entonces, aunque haya mucho oxígeno afuera, ¿verdad? Él no lo va a poder meter. Entonces, por eso a veces sí puede ser útil y a veces no puede ser útil, por lo mismo, porque el problema es de la ventilación, ¿vale? Un tercer mecanismo, pues ya lo hemos mencionado, los defectos de la difusión. O sea, aquí ¿dónde estaría el problema? En los defectos de la difusión, ¿a qué se refiere? Pues son problemas dentro del pulmón, ¿no? Intrapulmonares. Sí, obviamente. Pues es en la... Defectos de la difusión. ¿En dónde se lleva a cabo la hematosis? Entre alveolos capilares. Por eso, ¿cómo se llama eso? Esa estructura que ya vimos que tiene 6 capas y etcétera, etcétera. La membrana alveolo capilar. La membrana respiratoria o membrana alveolo capilar, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas de difusión. A ver, ¿qué problemas nos pueden, qué causas o qué mecanismos pueden alterar esa membrana alveolo capilar y causar defectos de la difusión? ¿Qué tipo de problemas? Dimos como 6, eso lo vimos creo que en la primera clase cuando... ¿Eh? No me refiero a las causas, no me refiero a la etiología, sino a los mecanismos fisiopatológicos que pueden causar defectos de la difusión. No a las enfermedades, sino a los mecanismos, a las alteraciones. ¿Cuáles son? Cuando dijimos que un gas, ¿cuándo le cuesta más trabajo difundir a un gas? Cuando se presentan ¿qué situaciones? Obstrucciones. Es que digan, es que eso ya lo tienen que tener, es que no han estudiado, jóvenes, no han estudiado nada de lo que hemos visto. Vimos todas esos mecanismos, creo que eran 6, si no mal recuerdo, y los vimos así uno por uno con algunos ejemplos, hasta les dejé tarea de eso, un cuestionario, que me pusieran ejemplos en cada uno.
Cuando aumenta el grosor de la membrana capilar, cuando disminuye el área de corte transversal de los capilares, cuando aumenta el espacio de difusión, etcétera, etcétera. ¿Ya se acordaron? Sí. Bueno, pues a eso me estoy refiriendo. Esos son los defectos de la difusión en la membrana alveolo-capilar. Entonces, si hay problemas en la membrana alveolo-capilar porque se puso más gruesota, porque hay una fibrosis pulmonar, o incluso también porque hay neumonía o edema pulmonar muy severo también, podría ser. Esto de los defectos de la difusión son las causas menos comunes, ¿sale? Es más común lo demás, ¿ok? Si hay esos problemas para la difusión, ¿cómo va a estar la presión alveolar de oxígeno? Disminuida. Bueno, no, ¿cómo va a estar la presión alveolar de oxígeno? Primero, en los defectos de la difusión. El problema está en la membrana alveolo-capilar, o sea, en la pared del alveolo y en los propios capilares y en el espacio intersticial. Ahí está el problema. Pero, ¿hay problema de la vía aérea? No. ¿Está obstruida la vía aérea? No. ¿Hay problema de la ventilación? No. No. Perdón, se fue la señal. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Okay. Entonces les preguntaba, cuando hay defectos de la difusión, el problema está en la membrana alveolo-capilar. En estos casos, ¿hay obstrucción de la vía aérea como tal? No. ¿Hay problemas de la ventilación? No. No. O sea, el paciente sí puede mover bien sus músculos, puede meter suficiente volumen de aire. O sea, la ventilación pulmonar total y la ventilación alveolar pues, están normales. Entonces, ¿cómo va a estar la PaO2? La presión alveolar de oxígeno, ¿cómo está en estos casos? Normal, porque el aire sí le llega bien a los alveolos. Ellos no están ocupados, no están colapsados, no están llenos de aire, de agua, ni de pus, ni de nada. ¿Sí me explico? El espacio alveolar está bien. El problema está ya en la membrana. Entonces, la presión alveolar, pues seguramente estará bien. Pero ¿cómo está la presión arterial de oxígeno? Disminuida. Disminuida, ¿por qué? Porque ya no puede, ¿qué? No puede pasar. No puede difundir, ¿verdad? No puede difundir bien el oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar. En estos casos, normalmente, ¿cómo está la presión arterial del CO2? Aquí dice, ¿verdad? Normal o disminuida, ¿por qué? Porque el CO2 se podía difundir más rápido que el oxígeno. Ajá, él sigue difundiendo normal y dice, pues a mí no me interesa, el problema es del oxígeno, yo sí puedo atravesar bien, entonces estaría normal.
¿Y por qué podría estar disminuida? Por lo mismo que aquí. ¿Por qué dijimos? Aquí, ¿por qué estaba disminuido también, en este caso? Por una Hiperventilación. Pues sí, ¿verdad? Porque el paciente siente que le falta aire, siente que no puede respirar bien y empieza a hiperventilar un poco. Y por eso puede estar normal o disminuida. Y entonces aquí, cuando es un defecto de la difusión, ¿cómo va a estar el gradiente alveolo arterial? Elevado. 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 ¿Y por qué elevado? Porque justamente va a haber una alteración en la membrana capilar. Se puede, pues, Bueno, se acabó la clase, ¿verdad? Ya estamos de regreso. Entonces decían que estaba elevado, ¿verdad? ¿Por qué? Ese gradiente, ¿por qué se eleva en estos casos? ¿Cómo está la PaO2, dijimos? La presión alveolar, ¿cómo está? La presión alveolar en este caso, ¿cómo está? Normal. ¿Eh? Normal. Normal. Pero la presión arterial está disminuida. ¿Por qué? Pues porque el oxígeno que está en los alveolos es normal, ¿verdad? La presión alveolar es normal porque sí le llega el oxígeno de forma normal, porque no hay obstrucción de la vía aérea, ni hay problema de la ventilación. Pero el problema es que todo el oxígeno que está en el alveolo ya no puede difundir bien hacia dónde, hacia el capilar, ¿verdad? Entonces, la presión, digamos que es de 100 aquí en el alveolo, pero no puede difundir a los capilares. ¿Cuál sería, digamos, denme una cifra teórica de la presión arterial que habría en el capilar pulmonar cuando ya se oxigena? En el alveolo es de 100. ¿Cuál creen que fuera la de la presión arterial si está disminuida? Denme un número nada más para hacer el ejemplo. 80. 80. Entonces, PA, ¿cómo es? Es alveolar menos arterial. 100 menos 80, ¿cuánto es? 20. ¿Y cuál es el valor normal del gradiente alveolo arterial? ¿Cuál debe ser? Menor De 10. Entonces, por eso se eleva, ¿verdad? Se eleva esa diferencia, porque el oxígeno que hay en el alveolo no pasa bien al capilar, ¿verdad? Y si disminuye aquí, entonces el gradiente se eleva. ¿Sí? ¿Sí ya queda claro eso? ¿Ya no se confunden de eso? Sí. Y entonces, como está elevado, la causa ¿dónde está? ¿Dentro del pulmón o fuera del pulmón? Dentro, porque está en la membrana alveolo capilar, ¿verdad? En la membrana alveolo capilar. Por eso aquí dijimos que cuando el gradiente alveolo arterial está elevado, el problema es en los propios pulmones, ¿sí? Es por eso. ¿Ok? Si nosotros le aplicamos oxígeno suplementario, ¿sí le va a servir a estos pacientes, sí o no? No. No, porque el oxígeno que hay en la alveolos es normal. Sí, pero bueno, o sea, si le ponemos, digamos, una adecuada presión de oxígeno, etcétera, etcétera, sí le puede servir porque aumentaríamos precisamente la presión alveolar. Y acuérdense, ¿cuál es el impulso para la difusión del oxígeno? En la membrana alveolo capilar, para la hematosis, ¿cuál dijimos en la clase que era el impulso de la difusión de oxígeno? ¿La presión? El gradiente de presión, ¿verdad? Precisamente. Entonces, si aumentamos más todavía ese gradiente de presión,
O sea, si aumentamos la presión alveolar administrándole más oxígeno, puede ser que gracias a ese gradiente de presión, a esa fuerza de la presión que hay en el alveolo, pues aunque la membrana alveolo-capilar esté engrosada o tenga un problema, pues puede decir que sí favorezcamos un poco la difusión del oxígeno. Por eso dice que sí puede ser útil de forma parcial, ¿verdad? Por eso, por ese mecanismo. Y ya dentro de los principales, bueno, la causa principal ya habíamos dicho desde hace varias clases, ¿cuál es la principal causa de hipoxemia? En cuanto a problemas pulmonares, pues, ¿cuál es la principal causa de hipoxemia? De estos mecanismos fisiopatológicos, ¿cuál es la principal causa de hipoxemia? De estos que estamos viendo. Eso yo ya lo había comentado. ¿Cuál es? La mala ventilación y la mala presión. No. Aquí, de estos mecanismos que estamos revisando, ¿cuál está resaltado? La alteración en la ventilación, perfusión. Eso ya se los había yo dicho, que el principal causa de hipoxemia es la alteración o el desequilibrio BQ, el desequilibrio en la ventilación, perfusión. Esa es la principal causa de todas, en casi en todas las enfermedades, que el origen pues obviamente es pulmonar, ¿verdad? Ya vimos esa clase, ¿sí se acuerdan? ¿A qué se refiere la relación ventilación-perfusión? Sí. ¿Cuál es el valor normal? De 8. ¿8? 0.8, perdón. 0.8. ¿Cuál sería el valor ideal? 1. De 1. O sea, la misma ventilación con la misma irrigación, ¿verdad? Con la misma perfusión. Y dijimos que podía ser una relación BQ, ¿cómo? De 0. Ajá, o sea, baja o alta, ¿verdad? Relación BQ alta o relación BQ baja de inicio. Cuando es una relación BQ baja, ¿cómo está la ventilación? Los alvéolos están mal ventilados. ¿Y la perfusión cómo está? Sí, están bien perfundidos. Está bien. Entonces, en esos casos, cuando los alvéolos están mal ventilados, pero la perfusión es normal, la relación BQ es baja, ¿verdad? Es baja. ¿Y cuál sería el extremo? El extremo de esta relación BQ baja. ¿Cómo se le llama a ese fenómeno? Cuando el extremo, cuando llega, en lugar de ser baja, pues llega a 0. ¿Cómo se le llama a ese efecto? Cortocircuito. Efecto de cortocircuito, ¿verdad? Cuando de plano los alvéolos están completamente, ¿qué? Obstruidos. Bueno, están ¿sí? Colapsados, llenos de lo que sea, que están completamente sin ventilación y la perfusión es normal y eso se llama cortocircuito. Entonces ahí la relación BQ es de 0, ¿verdad? Prácticamente. Ese es el extremo, digamos. Y al contrario, cuando la ventilación es normal de los alvéolos, pero no les llega sangre, ¿verdad? Por los capilares, el problema es en la irrigación. ¿Cómo se le llama a esa alteración BQ? ¿Cómo está la relación BQ? Aumentada. Y el extremo de esta situación, cuando los alvéolos sí están ventilados, pero no tienen buena irrigación, ¿cómo se le llama a ese extremo de esa situación? Es el espacio muerto. Espacio muerto. Efecto de espacio muerto. Efecto de espacio muerto, ¿verdad? Y el valor de BQ numéricamente, ¿de cuánto es? Infinito. Es infinito. Porque no se puede calcular. ¿Y por qué se llama espacio muerto? Pues porque los pulmones están sobreventilados, pero todo ese aire que tienen no se puede, ¿qué? Hacer la no se puede difundir. No es útil para la hematosis, por eso funciona como un espacio muerto, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Esto es nada más para recordar. Entonces, cualquier alteración BQ, ya sea BQ baja o relación BQ elevada, pues nos va a causar hipoxemia, ¿verdad? Aquí dice, ¿cómo va a estar la presión arterial de oxígeno? Va a estar disminuida por alguno de estos mecanismos que ya acabamos de explicar. Eso se llama desequilibrio, ventilación, perfusión. El CO2 pues puede ser variable, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, dependiendo de la etiología, etcétera, puede ser que esté normal, que esté bajo, o si ya es más grave esta alteración, pues incluso puede ir aumentando, ¿verdad? Y causar una insuficiencia tipo 2. Y en estos casos que hay alteración BQ, ¿cómo está el gradiente alveolo arterial?
pues va a estar elevado, ¿verdad? Porque la hematosis no se está llevando a cabo de manera adecuada, ya sea porque el problema está ¿dónde? En los propios alvéolos o porque el problema está en la irrigación capilar. En cualquiera de ambos casos, este gradiente va a estar elevado. Porque aquí, aunque los, ¿cómo se llama? Si los alvéolos están bien perfundidos, bien ventilados, pero no hay perfusión, toda la presión alveolar, ¿verdad? Que hay ahí, ese oxígeno no va a pasar ¿a dónde? Si no tienen irrigación, pues no va a pasar a la sangre. Entonces, si la presión alveolar es normal de 104, pero no hay irrigación, pues ¿cuánto oxígeno creen que le pase al resto de los alvéolos? Pues muy poquito, ¿verdad? Entonces 104 menos, ¿qué? Menos ¿cuánto? O sea, 50, pues va a estar sumamente elevado, ¿verdad? Y viceversa. Si no hay ventilación aquí en los alvéolos, aunque estén bien perfundidos, pues tampoco va a haber oxígeno para poderle transmitir a la sangre y se va a elevar ese gradiente alvéolo arterial, ¿vale? Entonces, esta es la causa más importante de hipoxemia, esta alteración en las enfermedades pulmonares, ya sean obstructivas, ya sean intersticiales o ya sean problemas vasculares, ¿verdad? Propiamente de los pulmones. Y una forma de perfusión es midiendo el gradiente alvéolo arterial, ya que a mayor diferencia de esta relación BQ, habrá más severidad del problema, ¿sí? O sea, a mayor diferencia del gradiente alvéolo arterial, va a haber más severidad en esta alteración, ventilación-perfusión, ¿sale? Sin embargo, si les aplicamos oxígeno a estos pacientes, normalmente sí es de utilidad, ¿ok? Porque el problema pues no es en la difusión, no está hipoventilando ni nada. Entonces, cuando les administramos, cuando es alta o baja la BQ, sí les sirve el oxígeno, ¿sale? En cambio, también relacionado con esto mismo, como parte de esta alteración, están los propios ¿qué? El efecto de ¿qué? De cortocircuito, que dijimos que era la exageración de ¿qué? De la relación BQ alta o baja. Baja, ¿verdad? Entonces también cuando ya hay cortocircuitos, ya así de plano que ya es de cero la relación BQ, pues ahí también sucede lo mismo. Pues obviamente va a disminuir la presión arterial, el CO2 puede ser variable o disminuido por la hiperventilación y el gradiente va a seguir estando ¿qué? Elevado, porque es parte de un desequilibrio de la ventilación y la perfusión. Entonces aquí en este caso de los cortocircuitos, el alvéolo está como sin ventilación, pero la sangre que pasa por ahí, pues no se va a oxigenar, ¿verdad? Por eso es un cortocircuito. Entonces, en esas regiones donde el shunt o el cortocircuito, ¿verdad? En esas regiones donde hay ese shunt, el aporte de oxígeno suplementario, ¿qué va a suceder? ¿Va a mejorar o no va a mejorar ese problema? Pues no, ¿verdad? O muy poquito. No va a aumentar la presión alveolar de oxígeno, porque el problema justamente está ¿en dónde? En los propios ¿qué? Alvéolos, porque están ocluidos por una telectasia, están colapsados, están llenos de líquido, de pus, etcétera, etcétera. Por eso, aunque les administremos oxígeno, pues todo el oxígeno que les pueda llegar a los alvéolos no va a poder pasar ¿a dónde? Pues a la sangre, ¿verdad? Entonces, pues la sangre de todos no se va a oxigenar bien, la sangre capilar arterial, y por lo mismo va a aumentar cada vez más el gradiente alvéolo capilar, alvéolo arterial de oxígeno, ¿sí? ¿Sí quedó claro? ¿Tienen alguna duda de esto? Entonces, vean, juntando así todo esto, ¿verdad? Todas las causas, bueno, todas las etiologías o todos los problemas que disminuyan la presión alveolar de oxígeno, ¿qué va a pasar con la presión arterial de oxígeno? Todo lo que disminuya la presión alveolar de oxígeno, ¿cómo va a repercutir en la presión arterial? Pues va a disminuir también, ¿verdad? Y al contrario, todo lo que aumente, aquí no está anotado pues, pero todo lo que aumente la presión alveolar de CO2, de dióxido de carbono, todo lo que aumente la presión alveolar de CO2 en los alvéolos, pues, también va a evitar que, ¿qué? Va a complicar la propia, ¿qué? Si aumenta mucho la presión alveolar de CO2,
¿qué va a dificultar? La difusión. Hematosis. O sea, ¿la difusión de quién? De oxígeno. No, o sea, el oxígeno es el oxígeno y el CO2 es el CO2. Por eso está la ley de Dalton. Las presiones parciales de cada gas son del propio gas. No tiene nada que ver un gas con el otro gas. Eso ya lo explicamos. Si les estoy diciendo que todo lo que ocasione aumento de la presión alveolar de CO2 va a dificultar la difusión de quién. Del mismo CO2. Pues del mismo CO2. ¿Y hacia dónde va a dificultar esa difusión? ¿El CO2 de dónde a dónde tiene que pasar? De adentro hacia afuera. O sea, del capilar pulmonar hacia el propio ¿qué? Al alveolo. Al alveolo. Pero si la presión alveolar de CO2 es muy alta, ¿el CO2 va a poder difundir del capilar al alveolo, sí o no? ¿Por qué el CO2 puede difundir del capilar hacia el alveolo para ser expulsado? ¿Por qué? Por su gradiente de presión. ¿Dónde hay mayor presión de CO2? En el capilar. En el capilar. ¿Y dónde hay menor presión de CO2? En el alveolo. En el alveolo. Por eso difunde. Ahí es al revés del oxígeno, ¿no? Van en sentido contrario. La presión capilar del CO2 es de 45 y la presión de CO2 en el alveolo es de 40 normalmente. Entonces, si estoy diciendo que cualquier cosa que aumente la presión alveolar del CO2, pues va a evitar que el CO2 pueda difundir de manera normal desde la sangre hacia el gas que hay en el alveolo. Y entonces, todo eso va a aumentar la presión arterial ¿de quién? De CO2. Pues del CO2, porque no puede difundir, ¿sale? O sea, nada más para que asociemos eso comparado con el oxígeno y el CO2, ¿sí? Todo lo que disminuya la presión alveolar de oxígeno va a disminuir la presión arterial de oxígeno. Y todo lo que aumente la presión alveolar de CO2 va a disminuir la difusión de CO2 de la sangre hacia el alveolo, ¿sale? Eso pues ya lo habíamos mencionado. Entonces, acuérdense, los pacientes que tienen alteración de la ventilación-perfusión, que es más o menos grave, pues van a ser resistentes al incremento del oxígeno, ¿verdad? Aunque sí funciona, pero ya cuando es muy grave, van a tener resistencia, ¿verdad?, a ese incremento de FiO2 hasta que alcancemos, bueno, de oxígeno, perdón, hasta que alcancemos FiO2 de 50% o más, ¿sí? Como aquí, que también parcialmente. Entonces, hasta que aumentemos, ¿con cuántos litros de oxígeno suplementario lograríamos aumentar la FiO2 al 50% o más? ¿Con cuántos? Si la FiO2 normal es del 21%, ¿no? O sea, nos faltaría un 30% de suplementario. ¿Con cuánto le aportamos ese FiO2? ¿Con cuántos litros? Un 30%. 10 litros. Por lo menos con 10 litros, ¿verdad? Por lo menos con 10 litros más, ¿sale? Entonces, cuando es grave esta alteración, pues son más resistentes para mejorar la hipoxemia hasta que les aportamos grandes cantidades de oxígeno suplementario, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que eso sería lo más importante ya de este cuadrito, ya para continuar rápido con lo que sigue. Entonces, aquí nada más, todo esto se los voy a enviar enseguida, terminando la clase, les envío las imágenes y los cuadros de esta última semana, ¿verdad? Para que, y les envío también el cuestionario. Va a venir un caso clínico. Entonces, para que integren todo lo que acabamos de ver. Entonces, estas son las manifestaciones relacionadas con la hipoxemia y relacionadas con la hipercapnia, que son manifestaciones diferentes, ¿verdad? Entonces, véanlo. Aquí después se los mando para que lo vean con calma. Aquí nada más hay que notar algo importante. En las primeras etapas de la hipoxemia, los pacientes tienen taquicardia e hipertensión arterial como mecanismos reflejos. Pero si persiste muchas horas la hipoxemia, ¿qué va a pasar? Ahora va a ser al contrario. Va a haber hipotensión arterial y bradicardia. Entonces, no se les olvide eso. Un paciente que ya estuvo ahí con un problema grave durante varias horas, que lo llevan al hospital después de mucho tiempo y tiene hipoxemia severa, pues pueden encontrarlo con bradicardia. O sea, está a punto de un ¿qué? Pues de un paro cardíaco, ¿verdad? O cardiorrespiratorio. Entonces, primero hay taquicardia, hipertensión, y luego hay
bradicardia, hipotensión. Y algunas manifestaciones de hipercapnia, pues ya las habíamos mencionado. El CO2 a dosis altas, cuando hay mucha concentración de CO2 a dosis altas, funciona como un anestésico, ¿verdad? Ya dijimos que deprime el sistema nervioso central. Pero en las etapas iniciales incluso puede haber que vean asterixis, temblor. ¿Qué es el asterixis? ¿Alguien sabe? Tiene que ver con el signo de la rueda dentada. En los pacientes con encefalopatía hepática, ustedes le doblan la mano hacia atrás y cuando se regresa su mano, les tiemblan los dedos. Entonces, la asterixis es un temblor de los dedos asociado a encefalopatía hepática, pero en este caso también puede presentar eso. Entonces, son las diferencias, unas causadas por la hipoxemia y otras manifestaciones por la hipercapnia. ¿Cómo haríamos el diagnóstico de insuficiencia respiratoria? Pues obviamente historia clínica. ¿Qué les interesaría de la historia clínica? ¿Qué antecedentes? Si es fumador. ¿Qué más? Díganme así rápido, participen los demás, díganme qué les interesaría de la historia clínica. ¿Quién más? Enfermedades respiratorias como asma. Ajá, muy bien, ¿qué más? Antecedentes heredofamiliares. ¿En qué trabaja? Muy bien. Puede ser heredofamiliares por si tiene ahí alguna carga genética de una enfermedad. ¿Qué más? También en ¿no? ¿Cómo? Lugar de origen. Su edad. Pues básicamente eso. Gracias. Edad y lo que estaba haciendo antes, ¿no? Tal vez, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué tiene esos síntomas? Y ya de los síntomas, pues el síntoma cardinal, ¿verdad? El síntoma clave, ¿cuál es? En estos pacientes, pues es la disnea, ¿verdad? Estos pacientes con insuficiencia respiratoria lo que tienen es falta de ¿qué? Sensación de falta de aire, ¿verdad? Es la disnea. Y además, ya en la exploración física, ustedes tienen que buscar luego datos de ¿qué? Datos de dificultad respiratoria. Ustedes ya saben cuáles son esos datos de dificultad respiratoria. Y obviamente, al mismo tiempo, identificar las manifestaciones clínicas de la enfermedad propia que está causando la insuficiencia respiratoria. Porque la insuficiencia respiratoria dijimos que era un ¿qué? Síndrome. Un síndrome, ¿verdad? Un síndrome que puede estar causado, pues aquí lo vemos, ¿verdad? Puede estar causado por una infinidad de enfermedades, por eso es un síndrome. Entonces, además de esos signos y síntomas de dificultad respiratoria, de esos datos de dificultad, tenemos que buscar las manifestaciones de su propia enfermedad que quizá le están causando eso, ¿verdad? Obviamente, ¿sale? Y signos de gravedad. ¿Cuáles creen que sean los signos de gravedad en un paciente que llega con datos de con dificultad respiratoria, que seguramente tiene insuficiencia respiratoria? ¿Cuáles creen que sean esos signos de gravedad? Que hay que identificar rápido por si el paciente requiere un tratamiento agresivo, manejo avanzado de la vía aérea, etcétera. ¿Cuál? ¿Podría ser alteraciones en el sistema nervioso? Sí, claro que sí. ¿Qué más? Cianosis. Presión. Cianosis, muy bien. Hipotensión, la bradicardia que dijimos, ¿no? Dijimos que cuando la hipoxemia ya está después de muchas horas, les da bradicardia. Bueno, ahorita lo mencionamos otra vez. Vean, para empezar a hacer el diagnóstico, una herramienta útil es la oximetría de pulso, o sea, el oxímetro, sí lo conocen, ¿verdad? Son estos aparatitos que se colocan en los dedos o incluso en el lóbulo de la oreja, también se podría. Este es un oxímetro, ¿sí los han visto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dan? ¿Qué valores nos da el oxímetro? La saturación. La saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca normalmente, ¿sale? Entonces, el oxímetro nos da nada más la saturación de oxígeno, ¿sí? Es algo no invasivo, es algo muy útil, muy fácil de hacer, pero no nos va a determinar la presión arterial de oxígeno ni la presión arterial de CO2. No nos dice las presiones, ¿verdad? El contenido, nada más nos dice la saturación de oxígeno. Es útil porque podemos monitorizar cómo va evolucionando el paciente, ¿verdad? Le ponemos su oxímetro, ahí se lo dejamos conectado y ya vamos viendo si le sube la saturación con el oxígeno que le estamos dando, o si no mejora, o si le está bajando, y ya nos damos cuenta si tenemos que hacer ajustes al tratamiento, ¿sale? Por eso dice que es útil para la evolución. Es poco confiable cuando, no es muy útil cuando hay hipoperfusión, o sea, cuando el paciente está como
¿Por qué hay hipoperfusión? ¿En qué casos? Bueno, ¿sí queda claro el término hipoperfusión o no? ¿A qué me estoy Sí, que refiriendo? no se está perfundiendo correctamente el oxígeno, ¿no? O sea, que no hay adecuada irrigación sanguínea a sus tejidos. Eso es la hipoperfusión. ¿Y en qué situaciones hay hipoperfusión? ¿Por qué un paciente puede tener hipoperfusión en sus tejidos, a nivel periférico, pues, o en el cerebro, o en el Trombosis esquelético, podría en ser. la piel? ¿Cuándo? Trombosis pulmonar. No, pero me refiero así en general, o sea, la hipoperfusión, ¿por qué es causa? O sea, si un paciente está hipotenso, si tiene hipotensión importante, pues va a estar hipoperfundido. Si un paciente tiene pérdida de sangre, choque hipovolémico o choque de otra causa, distributivo, etcétera, o choque cardiogénico, o etcétera, pues va a estar hipoperfundido. En esos casos no es útil el oxímetro de pulso porque tiene baja confiabilidad. Los pacientes con anemia, con hipotermia y algunos de estos ejemplos que están aquí, en esos casos no es útil, no nos va a dar datos confiables el oxímetro. ¿Por qué? Porque se basa en la espectrofotometría. Si ven que es como una pincita, ¿verdad? O sea, por arriba y por abajo. Aquí está abrazando como una pinza al dedo, ¿sí? ¿Y qué sucede? Este aparatito lo que hace es que envía luz, ¿verdad? Envía luz infrarroja y luz roja con diferentes amplitudes de onda. Entonces, tiene un emisor de luz, tiene un receptor de luz y tiene un procesador. Entonces, compara, ¿verdad?, esas ondas de luz y lo que sucede es que la oxihemoglobina va a captar esa luz y por eso, como lo capta la oxihemoglobina, pues por eso nos mide la saturación de oxígeno. Así más o menos funciona. Compara, ¿verdad?, las diferentes ondas de luz a través del dedo y la otra parte del aparatito lo capta y en ese transcurso la oxihemoglobina ya captó esa luz y por eso nos puede medir la saturación de oxígeno de la propia hemoglobina comparada con la desoxihemoglobina. Así más o menos funciona, ¿ok? Entonces, por eso es útil primero pues ponerle su oxímetro de pulso. Pero el diagnóstico definitivo, ¿con qué dijimos que lo hacíamos? ¿Con una qué? Gasometría. Con una gasometría. Hasta que ustedes le tomen una gasometría a ese paciente, podemos confirmar el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es gasométrico, ¿verdad? 100% de insuficiencia respiratoria. Entonces, ya les dije, si ustedes ven un paciente que les llega con disnea, con datos de dificultad respiratoria, etcétera, ustedes pueden asumir que probablemente tenga ¿qué? Insuficiencia respiratoria. Pero a lo mejor nada más tiene disnea porque él es muy nervioso, porque se espantó, y los datos de dificultad respiratoria es porque está muy agitado, etcétera, y le toman la gasometría y resulta que ¿qué? Que todos sus gases sanguíneos son ¿qué? Normales. Son normales. Entonces, pues no tiene insuficiencia respiratoria. Solo cuando lo comprobemos con la gasometría, ya podemos decir que tiene insuficiencia respiratoria. Esto nos ayuda para ver la gravedad y el probable origen. Sí, ya con los gases tenemos que calcular qué tendríamos que calcular en ese paciente para orientarnos al origen y más o menos ir monitorizándolo. De todo lo que vimos, ¿qué habría que calcularle? Ya con la gasometría. Niveles de CO2. Bueno, claro, ahí nos va a dar, sí, eso no lo calculamos, eso nos da ya el gasómetro. Pero ¿qué tendríamos que ir calculando para darnos cuenta fisiopatológicamente dónde está el problema? Pues El gradiente. Primero, la presión alveolar de oxígeno. ¿Están de acuerdo? Con esta formulita que está aquí, que ya vimos. Y enseguida, cuando ya tenemos la presión alveolar de oxígeno, ¿qué tenemos que calcular? Dijimos que esto es de la ventilación, ¿verdad? Proceso ventilatorio, presión alveolar de oxígeno, con esta fórmula, ¿verdad? Que está aquí. Ayudado con esto que es la presión. Esto, pues es esto. Y después de calcular la presión alveolar, ¿qué tenemos que calcular, jóvenes? Calcular el gradiente Muy bien. el gradiente. Ya enseguida calculamos el gradiente alveolar arterial de oxígeno porque ya tenemos el valor de ¿quién? Pues de la presión alveolar. Y ya nada más le restamos la presión arterial que nos está dando ¿quién? La gasometría. La gasometría.
Y también podemos calcularle ya su ¿qué? Su índice de quién. De Kirby. Esto obviamente se calcula en los pacientes que están graves, en terapias intensivas, terapia intermedia, que están con ventilación mecánica o con altos flujos de oxígeno. Pero obviamente, pues un paciente que llega grave al hospital o a urgencias, pues también hay que calcular esto para darnos una idea, ¿verdad? Ya cuando le estamos dando el tratamiento con el oxígeno o con aire ambiente, para ver más o menos esa situación, ¿no? Esa gravedad. Es más, es lo que mencionamos nosotros de los parámetros útiles para determinar la gravedad, el origen, e ir viendo qué le vamos a ir haciendo a ese paciente, ¿sale? Además de la gasometría, tenemos que tomarles a esos pacientes otros estudios dependiendo de la probable etiología, dependiendo de lo que queremos buscar. Una radiografía de tórax, pues esa es básica, ¿verdad? A todos. También podemos tomarle un electrocardiograma, su biometría hemática, química sanguínea, una tomografía ¿de qué? ¿De dónde le tomarían tomografía? Nos quedan 10 minutos de esta clase. ¿De dónde le tomarían una tomografía a ese paciente que les llega con datos de dificultad respiratoria? ¿Qué tal si lo ven ustedes? Le dicen, señor, responda. Y lo ven y tiene desviación de la comisura bucal hacia un lado y le levantan el brazo y un brazo se le cae y el otro sí lo sostiene. ¿Qué podrían pensar que tiene? Un problema en el sistema nervioso. O sea, un EVC, ¿verdad? Un evento vascular cerebral que le está ocasionando esa ¿qué? Esa insuficiencia respiratoria. ¿Por cuál mecanismo fisiopatológico? En ese caso. ¿Por hipoxia? No, a ver, la hipoxia es el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria. ¿Qué mecanismo le está causando esa hipoxia? Ya no quiero que me contesten eso, doctora. O sea, por eso aquí vimos los mecanismos. Estos mecanismos que están aquí son los mecanismos fisiopatológicos. ¿Todos te causan qué? Pues todos te causan hipoxia. Pues por eso es la insuficiencia respiratoria, por hipoxia. Todos. ¿Sale? El paciente, en este caso, si ese señor dicen, híjole, a lo mejor tiene una hemorragia cerebral o una embolia cerebral, ¿no? ¿Cuál sería el mecanismo que le podría ser disminución la hipoventilación alveolar? Pues obviamente la hipoventilación, porque si su sistema nervioso está todo deprimido, alterado por ¿cómo se llama? Por el EVC, pues vean, alteración del sistema nervioso, EVC, ¿verdad? Entonces, por eso sería útil tomarle, en ese caso que ustedes detectaron que tiene problemas neurológicos, pues tomarle una tomografía del cráneo, ¿verdad? Porque seguramente esa es la causa de que no puede ventilar bien. Pero si neurológicamente está bien y todo así, la tomografía, ¿de dónde se la tendrían que tomar? ¿Un tórax? Pues del tórax, ¿verdad? Porque puede ser que tenga una tromboembolia pulmonar o que tenga otra cosa y ya ustedes buscarían ahí, aparte de la radiografía. Por eso dice aquí también un gamagrama pulmonar o incluso un ecocardiograma. Ahorita no les explico esto porque una de las preguntas del cuestionario va a ser precisamente relacionado con esto. Pero vean, puede ser varias pruebas complementarias, ¿ok? No solo la gasometría. Obviamente estas van a estar orientadas dependiendo de su qué, dependiendo de su valoración clínica, ¿verdad? Del diagnóstico probable de la causa de la insuficiencia. Al rato se los envío, es un pequeño algoritmo, así rápido, ¿verdad? Que nos va guiando más o menos qué es lo que podríamos hacer, qué estudios tomar y algunas cosas. Ya no me voy a tener mucho aquí, ahorita se los mando. Y esto es algunos criterios de gravedad que mencionábamos hace rato. Vean, si el paciente tiene disnea, aún estando ya sentado, recostado en reposo, es un dato de gravedad. Si no puede hablar bien, es un dato de gravedad, precisamente por la dificultad respiratoria. Si tiene taquipnea mayor de 35, pues eso es un dato también de gravedad. Si está taquicárdico, más de 120, o lo ven bradicárdico, ambos son datos de gravedad. Si hay disociación tóraco-abdominal, si no se escucha ningún ruido respiratorio, quiere decir que ya está muy avanzado su problema y ya ni puede ventilar bien, ¿verdad? Ya ni puede respirar bien. Obviamente lo que decíamos, alteraciones del estado de alerta, hipotensión y cianosis. ¿Por qué? Porque la cianosis se presenta cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 50 milímetros de mercurio. Antes no se presenta, pero cuando ya es menor de 50 o de 40,
ya se presenta cianosis. Entonces, si ustedes ven a un paciente que tiene cianosis, pues quiere decir que la presión arterial de oxígeno ya está muy baja. ¿Y cómo va a estar la saturación de oxígeno en este paciente? En este caso, ¿cómo estaría su saturación? También muy baja. Pues muy baja, ¿verdad? Porque la saturación depende de la presión arterial de oxígeno de acuerdo a la curva de la, ¿qué? De acuerdo a la curva de la hemoglobina. de la hemoglobina que ya explicamos, ¿vale? ¿Qué tratamiento es el más importante? Pues tratamiento con oxígeno, ¿verdad? Ahorita vemos, con oxígeno. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar la FiO2 que le estamos aportando al paciente, y si aumentamos la FiO2, seguramente vamos a poder aumentar primero la ¿qué? La presión alveolar, y si aumentamos la presión alveolar, lo más seguro es que aumentemos la ¿qué? La presión La presión arterial, y si aumentamos la presión arterial de oxígeno, seguramente vamos a aumentar su ¿qué? Saturación. Saturación, es decir, vamos a aumentar todo el contenido arterial de oxígeno si le damos un aporte mayor de FiO2, ¿verdad? Por medio de algunos de estos mecanismos, de sus puntas nasales, mascarillas, ventilación no invasiva, que se llama BiPAP, o ya con un ventilador mecánico. Además, a estos pacientes casi siempre hay que darles anticoagulación profiláctica, porque tienen riesgo de trombosis. Hay que administrarles heparina en infusión o enoxaparina por vía subcutánea, y un adecuado aporte de líquidos, por lo menos 30 a 40 mililitros por kilo por día, dependiendo de la causa, ¿verdad? Obviamente, si el problema de la insuficiencia respiratoria es un edema pulmonar que fue por insuficiencia cardíaca, ¿ustedes le darían esta cantidad de líquidos al paciente? Su problema fue de insuficiencia, una falla cardíaca aguda. ¿Ustedes le darían un aporte alto de líquidos a ese paciente? No. Pues no, porque si le aumentan los líquidos, aumentan el gasto cardíaco, congestionan el corazón, el pulmón, y pues lo llenarían más de agua a los pulmones, ¿verdad? Entonces depende de la causa. Ya después vemos eso en cardio, pero más o menos para que tengan la idea. Y ahora sí, para que ya también sepan de esto, aunque ahorita pues no es tan necesario para ustedes, pero para que lo conozcan. Hay sistemas de bajo flujo, ¿verdad? Y los de bajo flujo son estos. Las cánulas nasales normales que conocemos, podemos administrar oxígeno por ahí, sus puntas nasales, las mascarillas simples y las mascarillas con reservorio. Aquí están, vean. Estas son las cánulas nasales, ¿verdad? Normales que se le conectan. Se conecta esto a la fuente de aire de oxígeno del hospital, y estas son las puntas nasales. Esta es una mascarilla normal para que se pierda menos aire, ¿verdad? Y estas son las mascarillas con reservorio. Aquí hay un reservorio que cada que el paciente respira, se acumula más oxígeno y le aporta más oxígeno. Estos son mecanismos de bajo flujo. ¿Por qué? Porque a veces no podemos determinar exactamente la FiO2 que le estamos administrando, depende de cómo esté respirando el paciente, ¿verdad? Y muchas veces este aire, este oxígeno que le estamos administrando a través de los sistemas, pues, de aire que tiene el hospital, pues se mezcla con el aire atmosférico, ¿verdad? Si le ponemos estas puntitas en la nariz, además de que está respirando este oxígeno de aquí, también puede estar respirando el propio ¿qué? El propio aire atmosférico, ¿verdad? Entonces se mezcla, por eso son de bajo flujo. Y los sistemas de alto flujo son un poco más efectivos porque nos garantizan un mejor aporte de oxígeno. Y uno de ellos son las mascarillas tipo Venturi, que son estas. Esta es una mascarilla Venturi, vean, aquí tiene un mecanismo para ajustar el oxígeno y los litros. Y como es una mascarilla y está más apretadita, pues le garantizamos que le llegue el oxígeno necesario, exacto. Por eso dice ahí eso, que la FiO2 es constante independientemente del patrón ventilatorio del paciente cuando usamos estas mascarillas. Solamente respira el gas que le estamos administrando por el dispositivo. Y el otro que se está utilizando ahorita es lo que se conoce como Vapotherm. Son cánulas nasales de alto flujo. Este es el Vapotherm. Es un aparatito que le tenemos que conectar con una solución inyectable para que se humidifique el aire. Y aquí nos marca los litros, la FiO2 y la temperatura.
Este Vapotherm se puede calentar, se puede humidificar, y son puntas nasales igual que estas, pero son más gruesas, ¿sale? Y se está utilizando ahorita en los pacientes con enfermedad, ¿verdad? Por COVID-19, o sea, por el SARS-CoV-2. Entonces, ahorita se está utilizando el Vapotherm, que son cánulas nasales de alto flujo, ¿sale? Para que ya lo conozcan. Ya queda un minuto. Voy a terminar esta clase y nos conectamos a la última. Ya estamos de regreso. ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces, los pacientes ahorita con la pandemia que tienen enfermedad por coronavirus, o sea, COVID-19, sí saben, ¿verdad? La enfermedad por coronavirus se llama COVID-19 y es causada por el coronavirus SARS-CoV-2, ¿verdad? Estos pacientes tienen elevadas necesidades de oxígeno. Su hipoxemia es muy grave. Tienen bajas presiones parciales de oxígeno y desaturan muchísimo. Manejan saturaciones de oxígeno menores de 80, de 70, de 60. A veces llegan con saturación de oxígeno del 40%. ¿Sí? Tienen hipoxemia muy severa estos pacientes y necesitan aporte de oxígeno muy elevado. Entonces, por eso se está utilizando ahorita este Vapotherm, ¿verdad? Que son cánulas nasales de alto flujo. Les aportas hasta 40 litros, ahorita lo vemos. Se puede humidificar el aire, el oxígeno, por eso se le conecta una solución, se puede calentar y con eso a veces mejoran. Si no, pues hay que intubarlos, ¿verdad? Y conectarlos a un ventilador mecánico. Este no es un ventilador mecánico. A esto se llama ventilación no invasiva, lo que les decía, el BiPAP. Es un mecanismo de BiPAP. Es decir, es como un ventilador, ¿verdad? Este es un ventilador, pero es una mascarilla, vean. Y le está aportando presión positiva. Aquí sale el aire con presión positiva, pero el paciente pues tiene que estar despierto, ¿verdad? Antes de intubarlo. Si no aguanta con esto y no mejora con esto, pues ya ni modo, hay que sedarlo, hay que dormirlo, manejar un manejo avanzado de la vía aérea y conectarlo al ventilador mecánico. Pero a veces, antes de intubarlos, puede ser útil este sistema de BiPAP, que les da una presión positiva, pero con el paciente despierto. Y aquí está, vean, este cuadrito pues es muy útil, al rato se los mando, ahorita para que no lo copien, y es lo que nos aporta, ¿verdad? Cada dispositivo, vean, las cánulas nasales normales, máximo les podemos administrar 6 litros, porque si no les lastima mucho el oxígeno. Y ya dijimos que la FiO2 otorgada, máxima, bueno, es de 3 a 4 litros, 3 a 4% por cada litro, ¿no? La mascarilla simple puede ser hasta 8 litros por minuto, y le podemos aportar esta FiO2, ¿verdad? Dependiendo. La mascarilla con reservorio que veíamos que tenía como una bolsita, podemos dar hasta 15 litros por minuto y subir la FiO2 casi hasta el 90%. Las mascarillas Venturi, que ya son de alto flujo, vean, podemos manejar más precisamente, de manera más precisa, la cantidad de oxígeno y la FiO2. Y el Vapotherm que les acabo de mencionar,
las cánulas de alto flujo, podemos aportarles, vean, hasta 40 litros por minuto y una FiO2 de hasta el 100%, ¿ok? Entonces luego ahorita les envío eso para que tengan ese dato. Y ya el resto del tratamiento pues sería pues dependiendo, ¿verdad? Si es por una neumonía, pues antimicrobiano, si es por una crisis de asma o un EPOC agudizado, pues broncodilatador, o si fue una reacción alérgica o la misma crisis de asma y EPOC, esteroides, si fue por falla cardíaca, un edema pulmonar, diuréticos y vasodilatadores, inotrópicos para que su corazón se contraiga más fuerte y mejore la falla cardíaca, o vasoconstrictores si es que tiene hipotensión severa. Perdón, se fue mi señal. ¿Qué les estaba mencionando? ¿Qué escucharon antes de que se perdiera? El tratamiento. Ah, ok. Bueno, decía que si tenían alguna duda o ya comenzamos rápidamente para mencionar los trastornos ácido-base de origen respiratorio, ¿sale? Para ver lo de la gasometría. Nos queda un poco más de media hora, ¿ok? Entonces pongan mucha atención porque me voy a ir rápido, pero les voy a decir todo de forma muy precisa, ¿sale? Entonces, cuando decimos que hay un trastorno ácido-base, significa que hay una concentración anormal ¿de qué? De los hidrogeniones, ¿verdad? De los iones de hidrógeno en la sangre. Y cuando hay una alteración, una concentración anormal de hidrógenos en la sangre, eso va a alterar el pH, ¿verdad? El pH sanguíneo, ¿ok? El pH normal, seguramente ustedes ya lo saben, es de 7.35 a 7.45 en la sangre arterial. Si es sangre venosa, es un poquito más bajo, pero ahorita hay que quedarnos con esta cifra. Entonces, ¿cuál es el pH normal? 7.35 a 7.45. Cuando el pH es mayor de 7.45, o sea, 7.5, 7.6, es un estado de alcalosis. Y cuando es menor de 7.35, o sea, 7.3, 7.2, 7.1, eso es un estado de acidosis, pues, o de acidemia. Entonces, por eso aquí dice, ¿cuándo decimos que hay acidemia? Cuando el aumento de la concentración de hidrogeniones en la sangre genera o hace que el pH sea menor de 7.35. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, si tomamos una gasometría y nos reportan un pH menor de 7.35, que es el límite bajo, ¿qué decimos que tiene ese paciente? Acidemia. Acidemia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aumentó la concentración de hidrógeno en la sangre y disminuyó el pH. Y esa acidemia, esto que sucedió, es causado por un proceso fisiopatológico que se le llama acidosis. ¿Sí queda claro? Entonces, estrictamente hablando, el término que tendremos que utilizar cuando el pH es menor de 7.35 es de acidemia. Pero en la práctica clínica, creo que nadie, ¿verdad?, utilizamos esto. Simplemente decimos que el paciente tiene ¿qué?
Acidosis. Acidosis, ¿sale? Pero ustedes ya saben la diferencia de esto. Cuando decimos que hay alcalemia, cuando hay una disminución en la concentración de hidrogeniones en la sangre. Entonces, si disminuye la concentración de hidrogeniones en la sangre, ¿qué pasa con el pH? Se va a aumentar, es decir, va a ser mayor de 7.45. A eso se le llama alcalemia, cuando es mayor de 7.45. Y es causado por un proceso fisiopatológico llamado alcalosis. Pero otra vez, normalmente cuando nosotros vemos una gasometría y tiene un pH mayor de 7.45, simplemente decimos que el paciente tiene una ¿qué? Alcalosis. Alcalosis. Pero ustedes deben de saber estas diferencias fisiológicamente hablando. ¿Hasta ahí tienen una duda? Entonces, ¿cuál es lo inicial para leer una gasometría? Primero saber si el paciente tiene ¿qué? Acidosis o alcalosis. ¿Cómo van a saber eso? Si el pH es menor de ¿cuánto? 7.35 o si el mayor es mayor de 7.45. Eso es lo primerito. No importa el origen, no importa si es respiratoria o metabólica. Lo primero es saber si el paciente tiene ¿qué? Acidosis o si tiene ¿qué? Alcalosis. ¿Sí? Ya quedó claro eso, ¿verdad? Cuando veamos el sistema, ¿cómo se llama? En urinario, ahí vamos a explicar la fisiología, la fisiopatología del control del pH un poquito. Lo estoy mencionando así rápido para identificar esto. Después vamos a ver qué son los hidrogeniones, qué es el pH y todo. Otra es nada más para clínicamente, ¿sale? Digamos. Hidrogeniones que se relaciona directamente con, o bueno, de manera inversa con el pH. Entonces, cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, ¿qué le pasa al pH? Disminuye. Es una relación inversa, ¿verdad? Hidrogeniones sobre pH. Si aumenta la concentración de hidrogeniones, ¿qué le pasa al pH? Disminuye. ¿Cómo se le llama eso? Acidosis. Acidosis. Cuando disminuye la concentración de hidrogeniones, disminuye, como es una relación inversa con el pH, ¿qué le va a pasar al pH? Aumenta. Entonces, cuando disminuye la concentración de hidrogeniones, el pH aumenta. ¿Y cómo se le llama a eso? Alcalosis. Alcalosis. Ahora bien, puede ser que la acidosis sea de tipo ¿qué? Metabólica o respiratoria, igual que la alcalosis. En este caso vamos a revisar ahorita nada más el aspecto respiratorio. Entonces, la acidosis, que es causada por un aumento en la concentración del CO2, ¿cómo se le llama? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Entonces, a ver, ya no se les olvide. La acidosis, que es causada por el aumento de la presión parcial de CO2, o sea, de la concentración de CO2, se llama acidosis respiratoria. Y la alcalosis, que es ocasionada por una disminución de la presión del CO2, se le llama ¿cómo? Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Ya el componente metabólico tiene que ver con la concentración de bicarbonato. La acidosis, que es causada por una disminución de los niveles de bicarbonato plasmático, ¿cómo se le llama? Acidosis metabólica. Y la alcalosis, que es ocasionada por un aumento del bicarbonato, se le llama alcalosis metabólica, ¿sale? Entonces, estos dos son los pares de base y ácido que siempre estamos comparando, el bicarbonato con el CO2, y uno nos ocasiona acidosis respiratoria y el otro acidosis metabólica, o alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica. ¿Sí quedó clara esta diferencia? Entonces ahorita nada más vamos a hablar de la acidosis respiratoria cuando aumenta el CO2 o de la alcalosis respiratoria cuando disminuye el CO2, ¿vale? Aquí les voy a mandar este cuadro. Este lo saqué de un libro, creo que es de Constanzo, no recuerdo. Ahí viene un cuadro semejante, pero aquí lo puse nada más para recordar rápidamente. Acidosis respiratoria. ¿Qué dijimos? Que se ocasiona cuando aumenta ¿qué? La concentración de ¿qué? Hidrogeniones. CO2. O sea, la acidosis es aumento de hidrogeniones. Vean, aquí Sí, bueno, de hidrogeniones. puede ser Perdón. metabólica y respiratoria. Estamos hablando de la acidosis respiratoria. Entonces, hay un aumento de ¿qué?
De CO2. De CO2, ¿verdad? El CO2, como consecuencia, nos va a aumentar la concentración de hidrogeniones, pero estamos viendo la acidosis respiratoria. Entonces, en la acidosis respiratoria se ocasiona básicamente, ¿por qué dijimos? Pues por la hipoventilación. Se retiene el CO2, no se puede eliminar, se aumenta la concentración ¿de qué? Pues de CO2, eso, por la reacción que ya vimos, se convierte en ácido carbónico y luego se disocia ¿en qué? En hidrogeniones y en bicarbonato. En este caso, como hay mucha CO2, aumenta mucho la concentración de hidrogeniones y eso causa que ¿qué? Que disminuya ¿qué? El pH, ¿verdad? pH. Se le llama acidosis respiratoria. ¿Cómo trata de neutralizar esto el cuerpo? Pues los eritrocitos con la hemoglobina, ¿verdad? Ya dijimos. La hemoglobina se une con el hidrógeno, como ya vimos, y lo trata de neutralizar dentro del eritrocito, igual que algunos fosfatos, ¿verdad? Que tienen carga negativa. ¿Por qué? Porque el CO2 ya vimos que se transporta cuando se convierte primero en ácido carbónico y luego se convierte en bicarbonato y en hidrogeniones. Y recuerdan, los hidrogeniones se unen con la hemoglobina y el bicarbonato, ¿por dónde viaja? Por el plasma. Por el plasma. Por el plasma, ¿verdad? Ya lo vimos, ¿se intercambia con quién? Con cloro. Con el cloro. Con el cloro. El cloro entra al eritrocito, el bicarbonato sale por el plasma y van viajando. Y mientras el hidrógeno, ¿cómo va viajando? ¿Unido con quién? Con la hemoglobina. Con la hemoglobina. Con la hemoglobina. Por eso, así se neutraliza, ¿verdad? Estos cambios de pH se neutralizan. Pero cuando hay mucho exceso de CO2, dijimos, se produce mucho hidrógeno y la hemoglobina no es capaz de ¿qué? De unirse con todo el hidrógeno. ¿Y qué le pasa a ese hidrógeno? Aumenta. Bueno, sí aumenta, pero ¿qué le pasa? ¿Queda libre? Pues ¿a dónde? ¿Libre hacia dónde? Si ya no se puede unir con la hemoglobina porque es mucho, ¿qué sucede con ese hidrógeno? ¿Qué dice? Bueno, pues me voy de aquí. Se Sale del eritrocito. Sale y se va al plasma. Y precisamente por eso disminuye ¿qué? El pH, porque aumenta la concentración de hidrogeniones. ¿Sí queda claro? Si es un problema respiratorio, pues el pulmón no puede compensarlo porque la causa es respiratoria. Entonces, ¿quién tiene que entrar en acción para compensar? Pues el riñón. ¿Cómo lo hace? Eliminando más hidrogeniones en forma de ácidos, eso después lo vamos a ver, no se preocupen, o sintetizando y reabsorbiendo mucho bicarbonato, ¿verdad? Para compensar el aumento de hidrogeniones. Ya lo habíamos visto, si es un problema agudo, pues el pH no se puede corregir porque el riñón tarda más en funcionar. Si ya pasaron 2 o 3 días, ahora sí el riñón empieza a reabsorber y a sintetizar bicarbonato, aumenta la concentración de bicarbonato para normalizar esta relación, ¿verdad? De bicarbonato de CO2 y mejorar el pH. Ya dijimos que siempre van juntos, ¿verdad? Bicarbonato con CO2. Entonces el riñón absorbe más bicarbonato para equilibrar esto y volver a mejorar el pH, ¿sale? En el caso respiratoria, pues sucede lo contrario. El mecanismo es la hiperventilación, ¿verdad? Cuando hiperventilamos, eliminamos mucho CO2, por lo tanto, disminuye la concentración de CO2 y el CO2 ya no se va a transformar mucho ¿en qué? En ácido carbónico, y luego, como hay poco ácido carbónico, pues se va a disociar menos ¿en qué? En hidrogeniones y en bicarbonato. Por eso disminuye la concentración de hidrogeniones cuando disminuye la concentración de CO2. Y si disminuye la concentración de hidrogeniones, ¿qué dijimos que pasa con el pH? Aumenta. Aumenta, ¿verdad? Aumenta el pH y por eso es una alcalosis. ¿Cómo se neutraliza? Pues los eritrocitos, ahora al contrario, como lo que hace falta es hidrogeniones, la hemoglobina ya no se une con ellos, dicen, no, pues mejor salte para compensar el pH. Los hidrogeniones se salen hacia el plasma para hidratarse con el agua y volver a formar H2CO3 y volver a formar más hidrogeniones, ¿sale? La compensación respiratoria, pues no hay, porque el problema es respiratorio. Otra vez entran a funcionar los riñones. Y ahora hacen lo contrario, ¿verdad?
En la acidosis decíamos que aumentaba la excreción de hidrogeniones. Aquí, como hay alcalosis, disminuye la eliminación de hidrogeniones por la orina, no los elimina, y aquí también, al contrario, disminuye la síntesis y la reabsorción de bicarbonato. Es decir, se elimina más bicarbonato porque el problema es una alcalosis. Y entonces, con eso, vuelve a equilibrar la relación del bicarbonato con el CO2. También, cuando es agudo, pues el pH sigue siendo alto en los primeros 2 días o 3 días. Ya después de ese tiempo, el riñón ya funciona más, empieza a eliminar el bicarbonato para que disminuya su concentración y se corrija otra vez el pH, porque el problema es que había pocos hidrogeniones, ¿vale? Así más o menos son los mecanismos. Y ya la gasometría, esto es lo que tienen que ya aprenderse ya de memoria. Estos son los parámetros normales. El gasómetro nos va a reportar siempre el pH, ¿sale? O sea, es la acidez o la alcalinidad que ya vimos. El valor normal ya lo habíamos dicho, 7.35 a 7.45. Ahí ya no hay ningún problema con esto, ¿verdad? El pH. ¿O sí? No. Esto No. es si es menor de 7.35, ¿cómo se le llama eso? Acidosis. Así. Si es mayor de 7.45, ¿cómo se le llama? Alcalosis. Otro parámetro que nos reporta obviamente la gasometría, pues es la presión arterial de CO2. Este es el componente respiratorio del balance ácido-base, como ya lo hemos visto. Y los niveles normales son de 35 a 45. Así en términos generales, más o menos. Aunque les digo, si revisan ustedes, en la Ciudad de México, pues pueden ser rangos más bajos, como habíamos visto. También nos reporta la concentración del balance ácido-base, como ya vimos, ¿verdad? El CO2 es el componente respiratorio y el bicarbonato es el componente metabólico. Lo normal es de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Esa es la concentración normal. Entonces ya tienen que aprenderse esto de memoria. Y también nos reporta siempre la gasometría algo que se llama exceso o déficit de bases. Se abrevia así, EB, exceso o déficit de bases. Y representa, digamos, una cantidad ideal de ácidos o de bases que se necesitan para mantener el pH normal en 7.4. Es como un equilibrio, ¿verdad? El gasómetro saca este equilibrio de forma automática y nos maneja este exceso de bases o déficit de bases con un número que es de -2 a +2. O sea, el rango normal puede ser -2, -1, 0, 1 o +2, ¿sale? Eso es lo normal, de -2 a +2, el equivalente. Si tenemos estos valores, quiere decir que la cantidad de ácidos y de bases están equilibradas para mantener el pH normal, ¿ok? Eso representa el exceso de bases. Y obviamente también el gasómetro nos indica que, pues obviamente la presión parcial, la presión arterial de oxígeno, ¿verdad? Y ya habíamos dicho cuánto debe ser, mayor de 80 por lo menos, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto en las primeras diapositivas. Entonces, estos son los valores que vamos a utilizar en el gasómetro. Obviamente aquí no lo anoté, pero también nos marca la ¿qué? La saturación de oxígeno, ¿verdad? Se me olvidó aquí ponerlo, la saturación de oxígeno. ¿Cuál es lo normal de la saturación de oxígeno? Mayor a 95. Por lo menos mayor de 95, ¿verdad? Entonces, primero para poder, ¿cómo se llama? Interpretar una gasometría, lo primero es saber si hay acidemia o alcalemia, como dijimos. O sea, si hay acidosis o alcalosis, ¿sale? ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Si hay acidemia o alcalemia, viendo el valor de ¿quién? pH. El pH. Enseguida, ahora sí, ya cuando vimos si hay acidemia o alcalemia, ahora tenemos que determinar dónde está el cambio primario, o sea, el cambio principal de este pH. Si es por consecuencia del CO2, de los valores del CO2, o si es por consecuencia del bicarbonato, o sea, de los valores del bicarbonato. Y ya con eso sabemos si la alteración está en el CO2, es un problema de qué tipo. Acidosis. No, ¿Respiratorio? Respiratorio alto o bajo es un problema respiratorio. Y si el problema está en el bicarbonato, es un problema de qué tipo. Metabólico. Metabólico. Ya sea alcalosis o acidosis, todavía no decimos eso. Y finalmente, tenemos que determinar
si hay una reacción compensatoria, ¿sale? Aquí ya lo dijimos, siempre que hay un problema respiratorio, ¿quién compensa y quién trata de compensar el pH? ¿El riñón? El riñón, ¿a través de quién? ¿De quién? El bicarbonato. Ok, y aquí no lo puse porque estamos viendo lo respiratorio, pero siempre que hay un problema de acidosis o de alcalosis metabólica, ¿quién va a compensar ahora? ¿Quién lo compensaría? Los pulmones. Los pulmones, ¿a través de quién? De la ventilación. La ventilación. Sí, claro, pero eliminando o reteniendo ¿qué? CO2. CO2, ¿verdad? Muy bien. Ahorita nada más estamos viendo el componente respiratorio. Entonces, si aumenta mucho el CO2, ¿qué va a pasar con el bicarbonato? Si hay una acidosis respiratoria y aumenta la concentración de CO2, ¿qué va a suceder con la compensación renal? ¿Qué va a pasar con el bicarbonato? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. ¿Aumentar? Va a aumentar para compensar, ¿verdad? Ese exceso de hidrogenio. Y en cambio, si hay una alcalosis respiratoria, es decir, hay disminución de hidrogeniones, ¿cuál va a ser la compensación renal? ¿Qué va a pasar con el bicarbonato? Disminuye. Va a disminuir, ¿verdad? Ok. Entonces, también tenemos que identificar esa reacción compensatoria. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esta diapositiva? Doctor, una pregunta. De esa diapositiva, el bicarbonato, los 22 a 26, que va a estar viajando en plasma, ¿verdad? Sí, por eso es el bicarbonato plasmático, pues porque la gasometría la tomamos de una arteria, tomamos las muestras de sangre. Todos estos valores son plasmáticos. El pH del plasma, el CO2 que está en el plasma, el bicarbonato que está en el plasma, y el exceso de base que está en el plasma, y el oxígeno que está en el plasma, ¿sí? Todo es del plasma. No es el oxígeno que está unido a la hemoglobina, ¿o sí? Ese nos lo demuestra ¿quién? ¿Qué otro valor que no noté aquí? La saturación. La saturación. ¿Verdad? La saturación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vean. Entonces ya, es muy fácil entender eso. La acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, o sea, el componente respiratorio, que es lo que estamos viendo, puede ser ¿qué? Aguda o puede ser ¿qué? Crónica. Tanto la acidosis como la alcalosis de origen respiratorio pueden ser agudas o crónicas, ¿verdad? Ya lo vimos, dependiendo del tiempo de evolución. ¿Cuál es el cambio primario cuando hay una acidosis respiratoria? Ya sea aguda o crónica, no importa. ¿Cuál es el cambio primario? ¿El aumento de quién? Contéstenme, jóvenes, rápido. De la Del presión CO2. arterial. El CO2. El cambio primario es el aumento del CO2. Aquí lo vimos, ¿verdad? Cuando hay una acidosis respiratoria, se retiene el CO2, aumenta el CO2 y por eso disminuye el pH. Entonces, en una acidosis respiratoria, aunque sea aguda o crónica, ¿cuál es el cambio primario? El aumento del CO2. ¿Y cuál es la compensación? ¿El aumento de quién? Bicarbonato. Ya lo dijimos, ¿verdad? Aumenta el bicarbonato. Cuando es agudo, ¿el bicarbonato aumenta mucho o poquito? Poco. Poco. Cuando ya es una acidosis respiratoria más crónica de varios días, el bicarbonato aumenta, ¿qué? Más, ¿verdad? Ok, ¿eso ya quedó claro? Entonces, siempre que aumente el CO2, de forma compensatoria, ¿quién va a aumentar también? El bicarbonato. El bicarbonato. ¿Y eso en qué caso sucede? Cuando hay una, ¿qué? Acidosis respiratoria. ¿Sale? No importa si es aguda o crónica, eso no importa. Y lo contrario, cuando hay una alcalosis respiratoria, ¿cuál es el cambio primario? ¿Qué es lo que está ocasionando esta alcalosis respiratoria? ¿Una disminución de quién? Del CO2. Del CO2. Aquí lo dijimos, ¿verdad? Cuando hay alcalosis respiratoria, estamos por hiperventilación, pues perdemos CO2, o sea, disminuye el CO2 y por eso aumenta el pH, ¿sale? Entonces el cambio primario es la disminución del CO2 cuando hay una, ¿qué? Alcalosis respiratoria, así de sencillo. ¿Y cuál va a ser la compensación del riñón?
¿cuál va a ser la compensación metabólica? Tiene que disminuir el bicarbonato. Cuando es agudo, ¿disminuye mucho o poquito? Y cuando es crónico, ¿disminuye más o no? Sí, más. Pues sí, ¿verdad? Entonces, a ver, este cuadro es básico para interpretar, pues, las gasometrías, si queda claro. Si ustedes ven que el paciente tiene que, ¿qué es lo primero que tenemos que determinar? Si hay acidemia o qué, o alcalemia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Y eso cómo lo determinamos? ¿Viendo el qué? el pH. El pH. Entonces, si ustedes ven que un paciente tiene acidemia o acidosis, ¿no? O sea que su pH está ¿cómo? ¿Alto o bajo? Bajo. Alto, bajo. Bajo. Si ustedes identifican, nos quedan 10 minutos, si ustedes identifican que hay acidosis y revisan y el CO2 está aumentado, ¿cuál sería su diagnóstico ya de la gasometría? ¿Acidosis de qué tipo? Respiratoria. Respiratoria. ¿Verdad? Acidosis respiratoria. Y si ustedes ven que el paciente tiene alcalosis, es decir, que el pH está ¿cómo? Aumentado. Alto, más de 7.45, y revisan el CO2 y el CO2 está bajo, ¿cuál sería su diagnóstico? ¿Alcalosis qué? Alcalosis respiratoria. Respiratoria. Alcalosis respiratoria. Así de sencillo, ¿sale? Y ya también pueden revisar de forma secundaria, pues, si sí está aumentando el bicarbonato o si está disminuyendo para tratar de compensar. Puede ser que sí aumente o que no, o que sí disminuye o que no, dependiendo del paciente, de la evolución, etcétera. Pero lo esperado es que sucedan estas cosas, ¿verdad? Que aumente cuando hay acidosis respiratoria o que disminuya cuando hay. Eso hasta ahí. Ahora bien, para complicar más las cosas, hay límites de la compensación renal. Vean, esto aquí está resumido todo. Los límites, cuando hay acidosis respiratoria, dijimos, ¿qué pasa con el bicarbonato? Aumenta. Pero lo esperable es que aumente solo 1 miliequivalente por cada 10 milímetros de mercurio de aumento del CO2. Y eso ya traducido, digamos, debe aumentar máximo a 28 o 30 miliequivalentes. ¿Cuáles eran los rangos normales de bicarbonato? De 22 a 26. 22 a 26, ¿verdad? Entonces, lo esperado cuando el riñón está compensando esta acidosis respiratoria, lo máximo que puede aumentar el bicarbonato es de 28 a 30. Eso es lo máximo, lo normal. ¿Sale? Cuando es aguda la acidosis respiratoria. Cuando es una acidosis respiratoria crónica, lo máximo que debe aumentar el bicarbonato es hasta 45. Ese es el límite. ¿Qué sucedería si vemos a un paciente que tiene acidosis respiratoria, ¿sale? Y el riñón está compensando, pero revisamos y el bicarbonato está en 35. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es crónica? No. Bueno, sí, ok, sí, pero el paciente apenas empezó hace 4 horas con la acidosis. No tenía ninguna enfermedad, era sano y empezó hace 4 horas, le toman la gasometría, tiene acidosis respiratoria, pero su bicarbonato es de 35. O sea, no es algo crónico. Ustedes clínicamente saben que no es crónico, es algo agudo. Y si el bicarbonato está en 35, ¿qué podrían pensar? Está fallando el riñón. O sea, que hay un trastorno mixto. A eso se le llama trastornos mixtos. Entonces, además de una acidosis respiratoria, probablemente tenga un problema metabólico. Hasta ahí nos quedamos para no complicarlo. Eso lo vemos cuando veamos urinario. Y también lo mismo, ¿verdad? Si es un paciente con EPOC, que ya está muy viejito y todo, y le toman su gasometría y tiene acidosis respiratoria, obviamente es un enfermo crónico, pero ven que su carbonato está en 55, ¿qué podrían pensar? Pues que hay un problema también. ¿De qué tipo? ¿Crónico? Sí, crónico, obviamente, pero ¿de qué tipo? Metabólico. Y lo mismo sucede con la alcalosis. El carbonato tiene que disminuir, pero máximo puede disminuir de 20 a 18 cuando es agudo. Y cuando es algo crónico, máximo puede bajar hasta 12, ¿sale? Si disminuye más de estos valores, quiere decir que hay un problema, además, metabólico, ¿ok? Entonces, no sé, ya nos quedan como 7 minutos.
Entonces, a ver. Bueno, miren, estas son gasometrías reales. Esta es una gasometría real. Así es como nos reportan los gasómetros, todo esto. El pH, CO2, oxígeno, también reporta algunos electrolitos, sodio, potasio, calcio, la glucosa, el lactato, el hematocrito, el calcio, y aquí está el bicarbonato, y aquí está el exceso de base, ¿ven? BE, exceso de base. Entonces, a ver, ¿cuál es el pH que tiene este paciente? ¿7.55? Es una alcalosis. Entonces, primero tienen que determinar si hay alcalosis o acidosis. ¿Qué tiene este paciente? Alcalosis. Alcalosis, que es mayor de 7.45, ¿verdad? Entonces, una alcalosis. 45. Ahora, para ver el origen, el cambio primario, ¿qué tenemos que buscar primero? En este caso respiratorio, el CO2. ¿Cuánto nos reportan aquí de CO2? 24. 24. ¿Cuál es el rango de CO2 normal? 35 a 45. 35 a 45. Entonces, ¿cómo está el CO2? ¿Alto o bajo? Disminuido. Disminuido. ¿Y qué dijimos? Que si hay alcalosis respiratoria, ya sea aguda o crónica, ¿qué va a pasar con el CO2? Disminuye. Disminuye. Entonces, si tenemos una alcalosis y el CO2 está muy bajo, ¿cómo se le llama esto? Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria, porque en la alcalosis respiratoria disminuye el CO2, ¿verdad? Como cambio primario. ¿Y qué esperaríamos? ¿Cómo esperaríamos que esté el bicarbonato en este caso? Bajo. Un poco bajo. Disminuido. ¿Cuánto nos reportaron aquí de bicarbonato? 21. 21. ¿Cuánto dijimos que era lo normal? 22 a 26. 22 a 26. Entonces está un poquito bajo, ¿sí o no? Sí. Pues sí, ¿verdad? Más o menos está compensando el riñón, esta parte normal. Y entonces, ¿cuál sería el diagnóstico gasométrico de esta Alcalosis respiratoria aguda. Alcalosis respiratoria seguramente aguda, aunque no conocemos al paciente, pero por estos datos, lo más seguro es que sea aguda, sin conocer al paciente, ¿sí? ¿Alguien le quedó alguna duda de esta interpretación? Díganme ahorita. Si alguien no comprendió por qué esta gasometría es una alcalosis respiratoria. Díganme ahorita. ¿A todos les quedó claro? ¿Jóvenes? Sí. Bueno, Sí, profe. Sí, y esta doctor. también es una gasometría real. Sí. Es del año pasado, ¿verdad? Del 2020. Primero el pH. ¿Es normal o anormal? Anormal. ¿Y está bajo o alto? Anormal. Bajo. Bajo. ¿Cómo se le llama al pH cuando está bajo? Acidosis. Acidosis. Tenemos que buscar enseguida el cambio primario. ¿Qué sucede cuando hay acidosis respiratoria? ¿Qué le pasa al CO2? Aumenta. ¿Cuál es el origen de la Todo acidosis aumenta. respiratoria? Ok. Aumento. ¿Cuánto tiene de CO2 este paciente? Tiene 50. 50. Está ¿Alto o alto. bajo? Alto. Está alto. Alto. Entonces ya Alto. podemos ya afirmar, casi, ¿verdad? Sin ver lo demás, que este paciente tiene una acidosis que Respiratoria. respiratoria, Respiratoria. porque el CO2 está alto. ¿Cómo esperaríamos que estuviera el bicarbonato en este caso? Elevado. Igual. Elevado. ¿Cuánto nos reportan de bicarbonato? Nos reportan 24.6. 4.6. Pues está en el rango, ¿verdad? Quiere decir que el riñón pues apenas está tratando de ¿qué? De compensar. De compensar. Entonces pues no hay problema, no hay problema, pero ya hicimos nuestro diagnóstico. ¿Es una acidosis de qué origen? Respiratoria. ¿Sale? Y pues ya se va a acabar la clase. Entonces, aquí ¿Ese podría decir que es aguda? Ajá, seguramente es aguda, ¿verdad? No no conocemos al paciente, pero seguramente es aguda. A ver, pues ni modo, la número 1, Álvarez Salas, ¿está? ¿Frida? Sí. A ver, pH. ¿Qué tiene Disminuido. este paciente? Ajá, ¿cómo se le llama eso? Acidosis. Acidosis. ¿Cómo está el CO2? Elevado. Elevado. ¿Cómo está el bicarbonato? ¿Un poquito qué? Un poquito elevado. Igual. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Acidosis qué? ¿O sería una acidosis respiratoria aguda? Respiratoria, seguramente aguda porque el CO2 está alto. Y siempre hay que ponerle su apellido.
Acidosis respiratoria con, ¿cómo está el oxígeno? ¿Alto o bajo? Bajo. Frida, bajo. Entonces es una acidosis respiratoria con qué? Con hipoc.